If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. José Ignacio Valenzuela, bienvenido al Librújula Podcast. Muchas gracias. ¿Es verdad que en Florida, en el estado de Florida, ahora mismo hay entre 8.000 y 10.000 libros prohibidos? Sí, es cierto. Son libros que han sido censurados. Todo esto a raíz de una ley que se llama la ley Don't Say Gay, que es una ley que impide que en organismos públicos, bibliotecas, colegios, universidades, se hable, se exprese, se enseñe cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Y de ahí se colgaron para sacar de todo. Uno de ellos es un libro tuyo. Sí, un libro infantil. Infantil. Sí. ¿Y qué otros libros han sido prohibidos en A Florida? ver, Por ejemplo, ¿sabes de alguno? Sí, claro. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Hay 17 libros de Stephen King que están prohibidos. Hay muchos libros de Toni Morrison que están prohibidos. Matar a un ruiseñor, que es un clásico de la literatura estadounidense. ¿Sabes que me estás dejando de piedra? Bueno, así nos quedamos todos los días. Es decir, además. yo voy a una biblioteca, por ejemplo, o a una universidad pública, a un colegio, y esos libros no... No te los van a dar en organismos públicos. Al pobre Stephen King. Al pobre Stephen King. Stephen King, si tú lo sigues en redes, el pobre Stephen King todos los días agrega a un nuevo libro a la lista. Porque por alguna razón la tienen contra él, porque es muy público y es muy vocal. Ya. ¿Ocurre lo mismo en otros estados o Florida es una excepción? No, son como 4 o 5 estados de Estados Unidos que tienen esta ley y que están funcionando de esta manera. Madre mía. Bueno, pues con esta alegría empezamos. Hace muy poquitos días, Donald Trump celebraba sus 100 primeros días de mandato con un mitin hiperbólico, como nos tiene acostumbrados, y en el que nos advertía de que todavía no habíamos visto nada de lo que tenía previsto hacer, ¿no? En el Librújula Podcast tenemos la inmensa suerte de contar con un escritor que reside en Florida y que ha venido a pasar unos días en Barcelona. Él es José Ignacio Valenzuela. Tal vez es poco conocido en Europa, pero en América es una auténtica celebridad. Ahora explicaremos por qué, charlaremos con él. Y él ha reconocido que tiene en casa una maleta preparada por si hay que salir pitando de Estados Unidos. Bueno, en este episodio del Librújula Podcast, siempre con el patrocinio de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, hablamos con un escritor contra Donald Trump. José Ignacio, para quien no te conozca, tú tienes publicados más de 25 libros, algunos de ellos bestsellers. Ha sido nombrado por el New York Times uno de los 10 mejores escritores de América Latina, eso no es todo. Como guionista de cine y televisión has sido nominado a un Emmy, has ganado un gran premio del jurado en Cannes por Los pioneros del fin del mundo, y tu serie ¿Quién mató a Sara? Es la más vista, nada menos, en español de la historia de Netflix. Bueno, como currículum, para empezar, no estaría mal. Tú vives en Florida, en Miami. Vivo en Miami. Ahora sí, porque he vivido en muchos lugares antes. Aclárame una cosa, porque yo no... Es un tema que siempre comento. Claro, yo no sé por qué a todo el mundo ahora mismo en España le da por decir Miami. Y sin embargo no dicen New York, dicen Nueva York. Claro. Y no dicen London, dicen Londres. Y sin embargo dicen Miami. Y no Miami. Que sería su nombre, ¿no? Sí. Porque además el gentilicio es miameses. Miamense, sí. No mayamenses. Exactamente. ¿No? Entonces yo no sé esta cosa de llamarle Miami. Claro, tú vives allá y allá la gente dice Miami. Ay, la gente allá... Bueno, la gracia de Miami
no sé si es o era, por lo menos cuando Sí. yo llegué a vivir, Sí. era como la diversidad. Era que Claro. precisamente unos decían Miami, otros decían Miami, otros decían Miami. Era un poco la gracia Claro, de eso. claro. Ahora, no sé, ahora creo que estamos más Ya. anglosajones todos para hablar. Yo debo decirte, José Ignacio, yo estuve viviendo un mes en Miami. Me contrataron de una cadena... ¿Qué año? Buah, fue antes de la expansión Trump, del terremoto Trump. Hace tiempo, hace años ya. Estuve un mes allá, contratado por Univision. Sí, claro. Sí, para hacer unos guiones y tal. Estuve a Cuerpo de Rey. Ahora, te debo decir que me ofrecieron volver, dije que no, porque me pareció una ciudad espantosa. Es muy difícil. Espantosa. Es decir, Sí. ya para empezar, para ir a cenar a un restaurante tienes que hacer 1 hora y pico De espera. Y de coche, hasta Sí. llegar al restaurante. Las Sí. autopistas que no se acaban nunca, ¿no? Sí. Y mi ilusión era alquilar una Harley Davidson. Y me dijeron, no se te ocurra hacerlo porque cualquier semáforo vienen y te la quitan, ¿no? Claro. Así que... Es una ciudad difícil, es una ciudad... Yo llegué con mi marido a vivir a Miami hace 2011 Ajá. y era otra ciudad. Además, no teníamos una hija, entonces uno tenía esta como libertad absoluta, los dos trabajábamos en la casa, entonces casi no necesitábamos auto, vivíamos en Miami Beach, que es como Sí. vivir en, Sí, en una isla, en un pueblito. en un pueblito, Sí, todo sí. se hacía caminando, el Tal vez es lo supermercado. más humano, ¿no? De Exactamente. Miami, sí. Y si tú me preguntas a mí, así como si me fuera a morir ahora y me fuera a pasar la vida frente a los Sí, ojos, sí. esos 3 años de vida en Miami Sí, Beach sí. son para mí como un sinónimo de libertad absoluta. Era como, vamos a cenar, vamos, y caminamos al restaurante. Y Eso salíamos del es. restaurante y entramos al cine a ver. Era una maravilla eso. Es allá, porque la memoria a veces ya me falla. Es allá que está lleno de arte, de Art Deco. Exacto. ¿Verdad El que Art Deco. El Art Deco, era Miami muy, Beach. muy bonito. Muy bonito, sí. Muy bonito. Y después, bueno, fuimos, obviamente la vida fue pasando, fuimos cambiando, tuvimos una hija, nos tuvimos que ir de ahí, nos fuimos a los suburbios. Entonces, yo vivo ahora, como, ¿te acuerdas de la película El hombre manos de tijeras? Sí, Vivo como en la calle del hombre manos Sí, de tijeras. sí, sí. Estas casas como un poco todas iguales, bueno, con los pastos. unifamiliares. Es suburbio, suburbio, los suburbios, que es otro mundo por completo. Entonces, claro, yo me muevo en el suburbio. Bueno, José Ignacio, la noticia, digamos, o el motivo por el que estás en Barcelona es que acabas de publicar tu último libro en Ediciones B. Se llama Lo poco que recuerdo. Sí. Es un thriller Sí. cuya clave es la memoria. Sí. Claro, la memoria tiene que ver con la identidad, Exacto. que también no es tal vez el gran eje de la literatura, ¿no? De la mía al menos. De la tuya al menos, Sí, ¿verdad? la identidad. Y te encantan las protagonistas femeninas. Sí. ¿Es que sí? Bueno, y a las editoriales también. Por suerte. Qué bueno en este momento. Exacto. Pero me han gustado siempre. Te han siempre. gustado Me siempre. encanta escribir sobre mujeres, me gusta mucho. José Ignacio, ¿por qué los thrillers son ahora mismo uno de los puntales de la industria editorial? Quiero decir, tú hablas con cualquier editorial y te dicen que están buscando como locos Sí. buenos thrillers. Y si Sí. están protagonizados por mujeres, mejor. Mejor todavía. ¿Y eso por qué? ¿Qué nos pasa? A ver, fíjate que casualmente y para mi fortuna, digamos, a mí siempre me ha gustado mucho el thriller, de toda la vida. O sea, yo viví en el Chile de los 80, donde obviamente no había mucha literatura, estábamos Sí. en dictadura. Sí. Y entonces yo, cuando ya no, los cuentos infantiles ya no me ya los estaba empezando a dejar atrás, Sí. no existía literatura juvenil propiamente tal. Entonces, a los 12 años empecé a leer Agatha Christie. Ah. Y de esa manera caí seducido por este concepto, digamos, literario, en donde hay un enigma, hay un desafío, descubre quién mató o quién robó o lo que sea, y hay pistas, y hay sospechosos, y hay un duelo entre el lector y el escritor a ver quién atina primero a quién fue. Claro, el tema y lo poco que recuerdo es un buen ejemplo, ¿no? Es la adicción, quiero decir. Tú empiezas a leer Y no puedes parar. y no puedes parar. Y este libro es, no sé cuántas páginas tiene, debe tener como, sí, 400 Sí, tantas, y pico. sí. Es verdad que es que no muy audiovisual, no. Muy cinematográfico. Pero muy audiovisual también. Sí, tal vez. También, sí, porque yo usé estructura audiovisual para escribir ese libro. Ese libro tiene una estructura de serie. O
O sea, ese libro es como una primera temporada, por decirlo de alguna manera. Es una temporada. Y yo trabajé los capítulos como quien trabaja un capítulo para Netflix, con cliffhangers al final de cada capítulo, con un golpe a mitad de temporada muy poderoso, donde cambia todo. Había una película, ahora que estás diciendo esto, que no recuerdo cuál es, en que un autor italiano le quería vender una serie a Netflix. ¿Ya? Y en Netflix les decían que, por narices, en el guión tenía que haber cada 20 minutos, creo que era, un what the fuck. Si no había un what the fuck cada 20 minutos, ese guión no les interesaba, ¿no? Tiene que ser antigua esa película, porque los what the fuck ahora son cada 3 minutos. Tiene que ser cada 3 minutos. Porque la gente cada vez aguanta menos. Claro. Y los capítulos cada vez son más cortos. Y los what the fuck, que en el fondo son giros. Sí, que tú dices, pero ¿y ahora? Esos son cada 3 minutos. Bueno, ahora tocaría decir, anda, José Ignacio, si eres mi hermano. Exacto. O que yo me sacara una máscara y fuera, no sé, un marciano. Claro. Vaya, vaya, vaya. Bueno, tú naciste en Chile. Nací en Chile, en Santiago. Un año antes del golpe. Un año antes del golpe. Del golpe militar, ¿eh? Exactamente. 72. Exactamente. Claro, tu infancia divertida, no sé si fue, pero desde luego estuvo poblada de tanques, policía militar, sirenas. Sirenas. Yo me acuerdo, hay un recuerdo que a estas alturas me da risa, pero lo encuentro terrorífico. Mi familia siempre fue una familia muy comprometida políticamente en el sentido de que se hablaba, se opinaba. Vengo de una familia de escritores, una familia de biblioteca. Bueno, Ana María Guiraldes es tu tía. Es mi tía. Es una escritora muy famosa. Gran cuentista. Muy, 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 muy famosa ya. Vale, vale. Y la mamá de Ana María, y la mamá de mi mamá, mi abuela Violeta, tenía en la casa unas revistas prohibidas, que se llamaban las revistas Análisis, que eran revistas de análisis, en el fondo, pero obviamente estaban prohibidas. Sí. Y entonces cada vez que pasaba una patrulla policial por la calle, mi abuela gritaba, ¡las revistas! Y entonces el que estuviera cerca tenía que empujarlas debajo de la cama y taparlas como con una manta. Y así crecí. Escuchando eso, y por supuesto mientras la dictadura duró lo suficiente como para que yo me hiciera ya hombre y tuviera 20 años y, pues, aquello fue un drama, que decir, la dictadura de... Sigue siéndolo, porque... Tú tienes estrés, he leído que tú tenías, o había reconocido que tenías una especie de estrés postraumático. Lo descubrí ahora, fíjate, sí. No ¿En lo serio? sabía, sí. Sí. ¿Y cómo se manifiesta este estrés? Por ejemplo, cuando empecé a escuchar en Florida, bueno, en Estados Unidos, el tema de los libros prohibidos. Me conecté instantáneamente con ese Chile de los 80 claro. o de los 70. Claro. Y además con la sensación como terrible de pesimismo, porque sabemos todos que cuando se empiezan a censurar libros no se acaba bien. No, se empieza por ahí. Nada bueno viene después de eso. Y se acaba por... Ya. ¿Me entiendes? Ya. Nada bueno viene después de eso. Bueno, pues que piensa que en Europa, José Ignacio, no está ni censurado el Mein Kampf. Lo sé. No lo está censurado. Lo sé. Y además voy a decir una cosa terrible. Que Otra vez algún país haya, pero yo creo que no. Es que lo he mirado antes de venir. No, tampoco lo creo. Tampoco lo creo. Voy a hacer una cosa terrible. Cada vez en esta gira que estoy teniendo ahora del libro, cada vez que me han preguntado por la situación de Estados Unidos, he tenido que morderme la lengua y he tenido que contestar de una manera casi neutra, por decirlo de alguna manera, porque el otro día mi marido me llamó por teléfono y me dijo, por favor, no vayas a decir nada que nos pueda meter en problemas. Para que no pueda, que no sea que cuando vuelvas te impidan el ingreso. Exactamente. En el de país. hecho, hace como un mes atrás estaba aquí en Europa también, camino a Florida, y revisaba mis redes sociales nervioso. Claro. Y eso obviamente me genera una conexión terrible y directa con Chile. Ay, tú vives en Florida con tu marido Anthony. Anthony, sí. Vuestra hija Leonora. ¿Qué edad tiene? 6. 6 añitos. Cumplió hace un mes. Oh, qué mona. Sí. Guapísima y un terremoto. Guapísima, un terremoto, intensa, dramática, como buena hija de padre escritor. Y de padre melodramático, además, que escribe telenovelas. La tuvisteis por gestación subrogada. Sí, la tuvimos por gestación subrogada. Que aquí en España está prohibido, pero en Estados Unidos es una práctica habitual. No sé si más habitual, pero digamos que es un procedimiento totalmente regulado, por el que se paga impuestos, por el que hay que llegar a él por abogados, por el que digamos que... A ver,
Cuando nosotros decidimos ser padres, obviamente nuestra primera opción fue la adopción. Sí. Y estuvimos durante más o menos 5 años tratando con mucha intensidad de poder conseguirlo. No lo logramos. Tratamos de hacer adopción nacional, no funcionó. Tratamos de hacer adopción internacional, no funcionó. Contratamos 2 abogados, no hubo caso. Yo te diría que de los peores momentos de mi vida, porque nos empezamos a encontrar con que la realidad decía, por supuesto, sí, se pueden hacer adopciones homoparentales. La ley lo permitía. Vale. Pero en la práctica nos empezamos a dar cuenta que no es tan cierto. En Latinoamérica, la gran mayoría de las instituciones relacionadas con adopción están manejadas por la iglesia. Por lo tanto, las parejas homosexuales quedábamos literalmente al final de la fila. En Europa del Este, por ejemplo, que siempre fue muy pro adopción homoparental por razones políticas, la India, Rusia, China, se acabó. Y el tiro de gracia fue un día cuando la trabajadora social que estaba llevando nuestro caso durante 5 años fue a nuestra casa y nos dijo, miren, va a ser muy difícil. Y en el caso remoto que sucediera, el niño o la niña tiene que tener sobre 7 años. Y nosotros dijimos, ok, pero explícame por qué tiene que tener sobre 7 años, porque la idea y todos los cursos que nos habían hecho hacer, nos dieron a hacer 14 cursos, decían lo contrario, que las parejas del mismo sexo ojalá recibieran niños lo más chicos posible para que ese vínculo y digamos, y esa necesidad de no respuestas en una primera etapa, cuando llegara la etapa de las preguntas, ese niño ya llevara un buen tiempo con la pareja. ¿Y la razón que os Y la dijo? razón dijo que el niño tenía que saber hablar porque tenía que estar consciente para poder hacer la denuncia. Joder. Yo no entendí, por Qué supuesto, hasta que entendí. Ya. Y entonces ahí me di cuenta que llevábamos en el fondo 5 años en un proceso donde nos estaban mirando como pedófilos. Madre mía. Y fue terrorífico, porque ahí entendí Claro. las negaciones, ahí entendí los que nos cortaban el teléfono, ahí entendí esas como silencios estratégicos de pronto, donde no habían respuesta a las preguntas. De hecho, en Florida, bueno, antes que nada, una curiosidad. ¿Cuánto puede costar una Depende, es que depende. entre 50 a 100 mil dólares, diríamos? Unos alrededor de $100,000. Hablamos de la gestación subrogada, ¿eh? Es que depende, porque Más o depende si menos. la hacen mujeres, depende si la hacen hombres, depende si... O sea, son muchas las variantes. Vale. Bueno, en Florida, por si algún oyente no lo sabe, corrígeme si me equivoco, José Ignacio, ahí está en vigor una ley que es anterior al segundo mandato de Trump, llamada Don't Say Gay. Esto lo Sí, decías tú al principio, del ¿no? 2022. Eso es. La promulgó el gobernador Ron DeSantis, que también es un ultraconservador, de hecho ahora está en el gobierno. Y decirlo parece que, a menos yo estoy en Barcelona, me parece como absurdo, ¿no? Es delito cualquier ostentación de la homosexualidad en público. Quiero decir, si vais los 3, pues cogiros de la mano, ¿no? Por la calle al supermercado a comprar. ¿No podéis? No lo estamos haciendo. Por si acaso. Por si acaso. Ya, pero es que eso es como no poder. Exacto. Claro. En el fondo lo que la ley es una ley bien particular, porque no es que la ley prohíba, es que la ley traspasa al ciudadano la posibilidad de quejarse si es que eso te molesta. Es decir, ¿me explico? os pueden denunciar, otro ciudadano os puede denunciar por haberos visto a los 3. Claro, lo que pasa es que la ley más bien no va a aplicar en la calle, pero va a aplicar en un colegio, va a aplicar en una universidad pública, va a aplicar en una biblioteca pública. Entonces, por ejemplo, esa ley se hizo, y digo entre comillas, para evitar que los niños fueran sexualizados o adoctrinados en los colegios, con la famosa ideología de género. Entonces, basta un padre, para que diga, yo me siento incómodo porque a mi hijo le estén hablando de ese tema, para que se tenga que dejar de hablar de ese tema. O basta un padre para que se diga, yo no quiero que mi hijo lea ese libro, para que se censure el libro. Por eso hay tantos libros censurados. Claro. O basta que un padre diga, a mí me molesta que haya pósters en la sala de clases con arcoíris. Y entonces ahora no se pueden poner póster con arcoíris en la sala. Entonces, Con lo bonitos que son. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esa ley? Esa ley, en el fondo, lo que empieza a hacer, lo que empieza a generar, es una autocensura.
Claro, es lo que ¿Me te entiendes? decía. Vosotros ya no vais al súper los tres de la mano exacto, a comprar manzanas. empieza a generar una autocensura porque entonces los profesores empiezan a decir, bueno, ¿para qué me voy a meter el lío? Claro. Mejor no doy a leer Ana Frank. O sea, ¿me entiendes? ostras. Que es uno de los que está también prohibido, Ana Frank. ¿Ana Frank? Sí. ¿Para qué? Pero ¿qué le han visto a la pobre Ana Frank? Bueno, los nazis son los malos en el libro. Ay, Dios. Bueno, ya no sabe uno qué decir, ¿no? ¿Os han llegado a agredir, a insultar en la calle a vosotros? No, Vale. pero sí miraditas y... ¿Ah, sí? Sí, además que con mi marido hablamos en español, obviamente. Sois los malos también. Entonces, obviamente, ahora el español como que levanta cejas. José Ignacio, corrígeme, en Florida está permitido ir con un arma por la calle. Es decir, tú puedes estar tomando un carajillo, en el supuesto de que existieran los carajillos en Florida. Pero puedes estar tomando un café macchiato. Un café con macchiato de esos. Latte y sí, cinnamon. Y leche de avena, o como se llame eso. Bueno, y puede haber un tío con una metralleta a tu lado. Sí. Tranquilamente. Sí. Hostia, ¿de qué estamos hablando? Sí, el mismo gobernador quitó un montón de restricciones que había y permitió eso. Ahora se puede andar con un arma cargada. ¿Tú te acuerdas de aquel libro de Philip Roth que se llamaba La conjura contra Claro, América? por supuesto. ¿No te parece que a veces estamos reviviendo o, no sé, reeditando? El viejo oeste. Sí. Sí. Bueno, los viejos grandes días, como le llaman allá. Vamos a volver a los grandes tiempos, vamos a volver a la época de oro, vamos a volver eso es lo que tú escuchas allá. Vamos a volver a los buenos tiempos. Y tú has visto gente paseando por la calle con sus pistolas cargadas. Yo he visto dos veces en Starbucks, he visto a un tipo, además pidiendo unos cafés absolutamente como fifisi, como con cremitas y con chispitas de chocolate. Y el corazoncito aquel que hacen, ¿no? Exactamente, y con una metralleta AK-15 en la espalda. Bueno, pues nada, oye. Vamos a oír a Donald Trump en ese discurso, un fragmento, ese discurso que dio para celebrar, fue un meeting a lo grande, ¿no? Para celebrar esos 100 días de mandato. And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people. This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking. Bueno, aquí Trump presume de que han sido los primeros 100 días más exitosos en la historia de cualquier administración de Estados Unidos. Anuncia o advierte de que todavía no hemos visto nada. Y luego más adelante dice que ha puesto fin a la locura progresista, la locura transgénero, también habla. Y luego también que ha detenido el despilfarro, el adoctrinamiento de los niños, en fin, recuperando el sueño americano. Sin embargo, yo lo que he leído es que las encuestas, el índice de popularidad está bajando en picado. picado. Y no llega al 35% ahora mismo. Vale. ¿Has visto lo último de esta imagen generada por inteligencia artificial? De vestido de papa. De papa. Sí. Tú imagínate que hubiera hecho esto Obama. No, imagínate. O que lo hubiese hecho Biden. Sí, claro. Claro, o Kamala. Sí. El mismo Bush. O el mismo Bush. Sí. Lo complicado es que, bueno, él, el presidente, la puso y la Casa Blanca en sus redes oficiales la distribuyó también. La retuiteó, ¿no? Sí, la compartió. Bien, sí. Había un artículo que yo le he hecho una captura de pantalla, un artículo en La Vanguardia, de un analista que se llama Enrique Juliana, y decía, era muy interesante, y le he hecho la captura para comentártelo, ¿no? Dice, lo importante de Trump, uno de los hallazgos, entre comillas, de Trump, es que su mandato es radicalmente iconográfico, es imagen. Y dice, el primer mandamiento del credo trumpiano es capturarás la atención por encima de todas las cosas. El segundo mandamiento, amarás la saturación como a ti mismo. El tercer mandamiento, inundarás el espacio público para inmovilizar a los que te contradicen. Claro. El cuarto, te burlarás de todos. Y el quinto, matarás la universalidad del mundo. Está
Bueno, es que es lo que estamos viendo. Es muy certero, sí. Sí, pues estamos inundados. Ya uno no sabe qué comentar, no sabe Es cuál... que nos despertamos esta misma mañana, ha dicho Trump que quería enviar a Alcatraz, que está cerrada desde hace 50 años o más, ¿no? Más. A los, ¿cómo decía? A los delincuentes despiadados. Sí, entonces uno no sabe, ya no sabe qué comentar, y me imagino yo que la prensa y los periodistas no sabrán qué cubrir. Claro. Entonces, si todo puede ser un titular, Ah. en el fondo nada termina siendo un titular. Y entonces, si todo es trascendental, nada es trascendental. Entonces eso es terrible, porque entonces nada empieza a importar realmente. Y todo es muy importante. Y tú debes tener relación con la comunidad latina, como dice ella, claro, hispanoamericana, Claro, ¿no? latina, los latinos. Latina. ¿Y hay miedo o hay, Hay temor o hay, en fin, cómo se vive todo esto? Yo creo que en Estados Unidos la comunidad latina, la comunidad LGBT, las mujeres, los negros, están todos con miedo. Ya, pero la han votado. Le han votado, sí. Claro, tal vez el tema no sea Trump en sí, que también, sino porque tantísima gente le ha Sí. votado, ¿no? Fue muy... Me costó mucho acomodarlo en mi cabeza cuando vi al líder, porque la sociedad, los latinos, digamos, tienen como un gremio y tienen un portavoz, digamos. Y me costó mucho acomodarlo en mi cabeza cuando el portavoz de los latinos llamó a votar por Trump, diciendo en el fondo que había que votar por Trump porque la posición de las mujeres estaba siendo demasiado fuerte y demasiado como notoria, un poco aludiendo a que la otra candidata era mujer, y que las mujeres donde brillaban realmente era en su casa. En casa haciendo tortillas. Exactamente. Y fue muy... Me costó mucho, o sea, no lo puedo acomodar todavía en mi cabeza, que un latino dijera eso. Me cuesta mucho. Son tiempos que me cuesta entender. Había un caso que vi hace muy recientemente, creo que fue la semana pasada, de un tipo latino que había votado a Trump y de repente se encuentra con que Trump deporta a su mujer. A su mujer, sí. Una Creo que era venezolana. salvadoreña o Venezolana, no, creo o que era. venezolana. Eso parece un guión de Sí, un libro sí. tuyo, ¿no? Sí, sí, De- o de- una paradoja del destino insólita. Claro, Sí. ¿Qué cara se le debió poner a este hombre? No sé, a mí, como te digo, me cuesta, son tiempos que no entiendo, porque desde el momento que, por ejemplo, te pones a discutir con alguien y los argumentos son que la Tierra es plana, ¿me entiendes? Entonces, Y yo que no los sé, ángeles existen, ¿no? Ya. ¿entiendes? Y que las vacunas Ya. matan, pues yo no sé qué más se puede, o sea, Ya, pero José Ignacio, sabes que las redes están a reventar. yo sé, lo que pasa es que trato de de no esta gente. participar de eso, yo trato de no participar Ya. de eso. Pues yo recibo mucho odio también por las redes. Tú recibes odio, tienes Sí. muchos haters. Tengo muchos ¿Y qué te haters. dicen? O sea, por ser homosexual, por ser Por todo. latino, por ser escritor. todo, o por ser escritor. Es que lo por- tienes todo, José Ignacio. Califico todas las, todos los checks. Todo. Latino, check. Homosexual, check. Sí, sí. Fue, mira, uno de los momentos también muy difíciles de mi vida fue hace 2 años atrás. Tiene que ver con España. Fue el día que Ana Obregón contó que tenía una nieta. ¿Te acuerdas que estalló la noticia? Sí. De que tenía una nieta que había hecho por su vientre subrogado, del Sí. hijo. ¿Te acuerdas? Sí, es que era una nieta hija, no era una cosa. Exactamente. una No tengo cosa muy rara, claro ¿no? cómo es la noticia, pero fue ese día. Sí. Y ese día era además el cumpleaños número 4 de mi hija. Y entonces de pronto mi teléfono sonaba, no, pero no paraba de sonar, me llegaban notificaciones de todas partes y me llamaba la prensa. Que qué opinaba yo de lo que había dicho la ministra. Entonces la ministra de Chile, una ministra chilena, cuando se salió la noticia de Ana Obregón, ella, no sé por qué, la ministra chilena hizo eco de esa noticia Sí. en alguna conversación y dijo que eso era terrible porque mira esta gente que compra niños. Hola. Como el escritor José Ignacio Valenzuela. Te Y nombró la me nombró ministra y me chilena. tiró, claro, y me tiró al baile como que compra niños. Y entonces empecé a revisar las redes y las redes eran ojalá se muera tu hija, ojalá que cuando mañana la vayas a despertar esté muerta. Yo tengo el cuero bien duro, porque cuando uno siempre es muy vocal, pues a mí no me importa. Pero esto había como traspasado otra cosa, porque además era una cosa que tenía un origen en una ignorancia absoluta. O sea, comprar un niño es que tú vas a una tienda y hay un niño en la vitrina y lo pagas y lo compras. A través de... Y ahí me di cuenta, claro, que en el fondo toda la avalancha de odio que uno recibe en general, no solamente con este tema, pero en general, tiene que ver con prejuicio, tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con gente que habla de lo que no sabe.
Y eso es muy triste. Bueno, ahora mismo hay que decir entre paréntesis que a mí me han puesto a caldo en YouTube por decir que Vargas Llosa era ultraconservador, ¿no? En fin, que también no es una situación propia de Estados Unidos solamente, allá tal vez es ¿no? la vanguardia de todo esto, pero claro, esta situación se está viviendo en muchísimos otros países. Bueno, ahora mismo en Rumanía acaba de ganar las elecciones. No, pero y por ejemplo, y aquí en España también hay un problema serio con bulos. O sea, aquí uno, no sé, vino la Dana hace un tiempo en Valencia, y pues lo que siguió a eso fueron infinidades de bulos. Lo mismo también, yo estaba viendo las noticias con el apagón del otro día, pues también lo que vino a eso fue una sucesión de bulos. Sí, Sabemos quién difunde los bulos, sabemos a quién le convienen los bulos, sabemos todo eso, pero ahí están. Sí. Oye, me has dejado un poco de piedra con lo de Stephen King. Es un autor al que yo tengo muchísimo cariño, porque me encanta. A mí también. ¿Qué libro? De verdad, es que ahora estoy intentando recordar algún libro que Yo no sé exactamente cuáles son, pero sé que son 17. De hecho, hay una website, no me sé el nombre, pero hay una website como un poco en Aquí chiste. podríamos ir mirando... Pobre. Pues que algo de Ana Frank ya es... a Mark Twain también. Había leído también que lo habían prohibido en un montón de estados del sur. Sí, a Mark Twain. Bueno, a Harry Potter también hay algunos lugares donde lo han prohibido, en colegios muy católicos, porque fomenta la brujería, ¿entiendes? Madre mía. ¿Y los escritores, José Ignacio? Yo tengo un corte muy pequeñito de Paul Auster. Ajá. Vamos a oírlo un momento porque esto es de 2020. Es una entrevista que no se acaba de oír muy bien, creo que es telefónica. Esto fue 4 años antes de que se muriera. Okay. Y fue entre los 2 mandatos de Trump. Vamos a escucharlo y lo traducimos a continuación. We are of the opinion that 4 more years of Trump and Republican rule in Congress, in the Senate particularly, will, in effect, destroy American democracy. 4 more years of this, and I don't think America will be America anymore. Whatever is left will be gone. I'm not saying all writers should do it. It's a matter of conscience, and it's a matter of what you want to do. We're certainly not forcing anyone, and we don't expect anyone. Bueno, viene a decir que 4 años más, esto insisto, fue antes del segundo mandato, que 4 años más de Trump en el Congreso y especialmente en el Senado destruirán la democracia estadounidense y anima a los escritores a unirse. Bueno, también a continuación hace un balance del desastre económico, racial y financiero que se le viene encima a Estados Unidos. Los escritores no se han unido. No. No. Cada uno por su cuenta sí que... pero no ha habido un... Tampoco se han unido los actores de Hollywood. No, tampoco. Pese a que sí que ha habido voces, ¿no?, aisladas, como la de... Bueno, muchísimas, ¿no? Yo a la escritora que más he escuchado opinar, fíjate que es a Isabel Allende. Es la que más he escuchado. Ella vive en California. En California. Sí, ella vive en California. Y ella es la que más he escuchado hablar. La más vocal, la más gritona, la más... Cosa que celebro muchísimo. Tal vez sea porque es chilena y porque pasó por lo mismo. ¿Pero está nacionalizada o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo también estoy nacionalizado, también soy ciudadano. Porque finalmente yo vivo desde el año 2000 prácticamente en Estados Unidos. Pero otros autores no se han... claro, con el riesgo de ser represaliados. Stephen King es muy vocal también, es muy vocal, es muy vocal. O sea, yo he escuchado a muchos, lo que pasa es que, claro, a lo mejor no se han juntado, no sé cómo se podría hacer tampoco. Es un país tan grande, es tan... Claro. Pero digamos que yo he escuchado voces, pero la que más he escuchado, sobre todo desde el mundo latino, es Isabel Allende. Aquí tengo la lista de varios libros que han sido censurados. Claro, uno lo sospechaba, que es Carrie. Por el tema religioso de la madre, probablemente. It. El del payaso. ¿Para qué me van a censurar It? Pobre Pennywise. Pobre payasito. Pobre Pennywise, que lo único que quiere hacer es matar a los chavales. No, tampoco... Es que es muy incomprensible. Es que no estamos hablando de lógica. Aquí no podemos aplicar la lógica. Y luego Las 4 después de medianoche, que es un libro menor, digamos, en comparación con con Carrie o con El Resplandor, ¿no? Pero bueno, tampoco... No sé tú. También es un poco, yo creo, aleatorio, random, ¿no? Como se diría, ¿no? Lo que pasa es que no te olvides que la clave de todo esto, de esta ley, es que basta con que un padre se queje.
Entonces basta con que un padre de un curso decida que ese libro, por alguna razón, no quiere que su hijo lo lea, para que el colegio entonces tenga que tomar inmediatamente cartas en el asunto, retirando el libro, o si el profesor no le gusta, retirando al profesor, ¿me entiendes? Porque si no, los colegios se pueden ver afectados a nivel económico, porque entonces dejan de recibir los dineros que el Estado... Como ¿verdad? ha ocurrido con la universidad recientemente, con alguna universidad que no recuerdo cuál era, que les han retirado la mitad de los fondos. Exactamente. No recuerdo qué universidad Sí, era. no era Pensilvania, no me acuerdo. De estas potentes. Sí. Bueno, lo mismo pasa en menor escala, digamos, con los colegios, que de alguna manera no cumplan con esto. Entonces, por eso están pasando, lo peor es las autocensuras. Los mismos directores de los colegios les piden a los maestros que por favor no se metan en líos. Entonces, entonces voy a tratar de no hablar sobre la esclavitud, voy a tratar de no hablar sobre el holocausto. Y entonces empiezas, de alguna manera, sin tener que ejercer la ley, empiezas a cumplir tu objetivo, que Claro. se hable cada vez menos. ¿Cómo vas a hablar del holocausto cuando tienes en el gobierno a un tipo que hace el saludo nazi? Claro, obvio. Bueno, de hecho, a dos tipos que hacen el saludo nazi. Entonces, Claro, o cómo vas a hablar del holocausto si estás prohibiendo a Ana Frank, ¿me entiendes? Entonces, es mejor no hablarlo. Estoy poniéndome desde el punto de vista de lo que diría un director de una escuela. La famosa ¿entiendes? autocensura, ¿no? Que es lo más terrible de todo. ¿Qué es lo más terrible de todo? Tú cuando escribes, y yo creo que, además tú eres un escritor creo muy compulsivo, quiero decir, te puedes tirar 8 horas o 9 horas escribiendo. O 12 o 14. O 12, ¿no? ¿Te autocensuras de alguna No, manera? no. Y en este libro, lo poco que recuerdo, no te has autocensurado de ningún modo. De ningún modo, para nada. Ahí estoy yo en mi más pura expresión. Ya. Es mi más pura expresión. Que si después censuran el libro, bueno, es otra cosa, pero yo no, para nada. No soy consciente ni cómo me llamo a la hora de escribir, menos voy a estar pensando en estrategias a la hora de escribir. Claro, hacer un thriller, pese a que pueda parecer fácil, no lo es en absoluto, ¿verdad? Entonces, No, por lo menos a mí no me resulta fácil escribir claro, un thriller. tienes que preparártelo todo. ¿Cómo lo haces? ¿Te pones un post-it en las paredes, aquellas paredes llenas? Me encantaría decir que sí porque suena como bonito, pero no, lo hago a nivel con la cabeza, digamos. Pero lo que sí tengo muy claro cuando escribo un thriller, ya sea literario o audiovisual, tengo muy claro el último capítulo. O sea, ¿cómo va a acabar? Exactamente. Cuando escribí ¿Quién mató a Sara?, digamos, yo sabía quién mató a Sara. Y sabía por qué la habían matado, dónde la habían matado y cómo la habían matado. De ahí para atrás invento puras mentiras, en el fondo para distraer, hasta llegar a la Fíjate, verdad. es decir, yo siempre recuerdo que Proust decía yo, claro, esos novelones, ¿no? Sí. Decía, yo sé el principio, la mitad y el final. El resto me lo voy inventando sobre la marcha. Tú eres todavía más extremo, tú sabes el final. Sé el final. Claro, con eso Sí. ya sabes el protagonista quién es y... Y las consecuencias. Claro. Aquí, en lo poco que recuerdo, yo tenía muy claro el final del libro. Sabía qué es lo que ella no recordaba, sabía qué es lo que de verdad había ocurrido, sabía cómo y por qué ella iba a terminar a raíz de todas esas cosas que desconocía, etc. Bueno, el camino lo fui inventando, obviamente. Y lo más entretenido de todo son las pistas falsas. Cuando tú empiezas a generar las pistas Esa falsas... es la clave del thriller, ¿no? Las trampas al lector, Las trampas al lector. O al espectador, ¿no? Si es Exactamente, una- las trampas al lector que además sean lo suficientemente poderosas como para que parezcan grandes verdades. Tú estás pensando como en el futuro, o sea, te estás poniendo en la mente de tu lector, no solamente en la tuya y en la de tu personaje, sino que también te estás metiendo en la mente de tu lector. Y dices, ¿cómo va a reaccionar alguien después de que lea esta frase que yo acabo de escribir? Bueno, lo lógico sería que pensara para acá. Y entonces yo voy a escribir para el otro lado, ¿entiendes? O sea, sois unos mala gente, los escritores. Uno escribe con mucha mala leche. Mala gente, sí, claramente. Planes, José Ignacio. Planes, muchos. Por Estoy ejemplo. escribiendo un nuevo libro, que ya voy por la mitad. Uno también un thriller de adultos, muy en el estilo, lo poco que recuerdo, de ese tipo. Estoy escribiendo, te vas a reír, 3 series simultáneamente. Virgen Santa. 3 series simultáneamente. Y bueno, aparte de eso, el plan más importante es mi hija, ser el papá que... Ya, pero fíjate, José Ignacio, que me acabas de decir. Estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo 3 series, pero lo más importante es, hombre, tío, ya te queda tiempo. Me queda tiempo, soy ¿En muy ordenado. serio? Sí, soy muy ordenado.
Yo soy muy caótico. O sea, mi cabeza, mi mente siempre tiende al caos. Eso es un hecho. Entonces, para poder sobrevivir y ser práctico y poder pagar cuentas y poder llegar a fin de mes, soy muy ordenado. Entonces, yo me ordeno mucho en base a días. Por ejemplo, en general, de lunes a miércoles trabajo en audiovisual. Y en jueves y viernes trabajo en literatura. En general, y eso me permite hacer muchas cosas simultáneamente. Y tener un montón de historias en la cabeza, claro. Y, por ejemplo, le saco el jugo a todo. Aquí en Barcelona, el fin de semana, por ejemplo, que no tuve entrevista, escribí muchísimo. Muy bien. Muchísimo. Un deseo para 2025, antes de ir acabando. Vivir en Barcelona. ¿En serio? Sí. He estado haciendo un desembarco lento y gradual. Ya tengo cuenta bancaria, tengo seguro médico en España. ¿Y tu marido y tu hija? Aman. Bueno, ellos llegan, bueno, y yo llegamos en un mes más a pasarnos aquí 2 meses. ¿Sabes, José Ignacio, que en Barcelona tenemos ya una cierta afluencia masiva de extranjeros en general? Lo sé. No solo de turistas, eso que llaman expat. Los expats, sí. Es impresionante, ¿eh? Camino por la calle y lo que se escucha hablar inglés. Es que tenemos un problema, aquí tenemos un problema muy gordo, que es que esta gente suele cobrar bien, porque cobra sueldos de sus países de origen, ¿no? Claro, pueden pagar unos alquileres enormes, ¿no? Claro, sí. Que no pueden pagar la especulación inmobiliaria. Claro, y ahí tenemos un problema gordo. Gravísimo, absolutamente gravísimo. O sea, que te vas a sumar a las filas de los expats. No voy a ser un problema, créeme. Tengo todo hecho para no serlo. Llevo siendo extranjero, expat, toda mi vida, porque he vivido mucho. Yo me fui de Chile a los 20 años. O sea, yo no he sido chileno, no he sido local desde los 20 años. Y he sido muy consciente de eso. Y he trabajado para no ser parte de ese problema siempre. Bueno, como mínimo ya no estarás en este país que ahora mismo es como una... En fin. ¿Tú crees que Trump se volverá a presentar cuando acabe este mandato, el segundo, aunque no pueda presentarse, modificará las leyes para presentarse a un tercer mandato? Sí, ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú crees que saldrá elegido? Yo creo que sí. ¿Que saldría elegido? Yo creo que sí. Por la buena o por la mala, digamos. Sí, sea como fuere, ¿no? Exacto, con trampa o sin trampa, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, acaban de indemnizar a la familia de una de las asaltantes que resultó muerta en el asalto al Congreso con $5 millones. Sí. Sí, yo creo que sí. Es el plan. José Ignacio, pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. De verdad que ha sido muy interesante. Siempre me quedo con la sensación, y en tu caso desde luego, ¿no? Porque hablaría de muchas más cosas. Bueno, si me vengo a vivir aquí, ya bueno, nos vamos a tomar un café. Exactamente, y charlamos más, ¿no? Pero ha sido muy interesante y hay cosas que has dicho que nos han dejado... Yo veía la cara de Vicens Armero, que está a mi lado, también se quedaba de piedra, ¿no? Con algunas cosas que nos has contado, ¿no? Y sobre todo esto de vivir con miedo... No mola, como dicen aquí. No mola, ¿verdad? No, es terrible. Es un mal asunto. Es un mal asunto, porque entonces te empiezas a censurar. Y es lo peor que le puede pasar a una sociedad, por un lado, y a un ser humano, por otro. Cuando empiezas a pensar 2 veces antes de lo que tienes que decir. Es una mala vida. Sí, sí, no se puede ir así. José Ignacio, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Pues hasta aquí el Librújula Podcast. No sé exactamente qué número de capítulo, pero 26, me dice Vicens. Gracias, Vicens. Como siempre, el equipo médico habitual, Vicens Armero, para que todo suene muy bien. Susana Picos coordinando. Gaia Tilota, que se va a Palermo unos días, pero que amenaza con regresar. Es nuestra redactora becaria y quien nos ha hablado, Carlos Luria. Y como no recordar que este invento ha sido posible gracias a unos amigos, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, en cuyos salones nos encontramos aquí en el centro de Barcelona. Y también gracias a Cedro. Muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas. This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals.
and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College. Your future is bright. Visit sec.edu to get started.